Amigos, bienvenidos una vez más a su espacio Reflexineando. Se está llevando a cabo durante estas semanas y hasta la primera semana de diciembre la Muestra Internacional de Cine número 67 que se lleva a cabo en la Cineteca Nacional. Dentro del programa de esta muestra se encuentra la más reciente película de Arturo Ripstein llamada El Diablo entre las piernas, y pues Arturo Ripstein ha sido un integrante frecuente de la Muestra Internacional de Cine desde hace muchos años. Entonces decidí que sería conveniente por tal razón recuperar 5 títulos de lo mejor de la filmografía de Arturo Ripstein. Quizá, y yo creo que más bien toma tintes de seguridad, es el cineasta mexicano que más ha filmado, ¿no?, en la historia, porque tiene una filmografía que ya ronda los 30 títulos, que es algo súper difícil de lograr en un país como el nuestro, en donde es muy dificultoso conseguir presupuesto. Aún así, desde finales de los 60 este cineasta se mantiene en pie, filmando, trabajando, con poco público, muy fiel ese público a su trabajo, pero le ha logrado conformar una filmografía súper extensa, de la cual hoy retomaremos los 5 títulos que a mi gusto son los mejores de Arturo Ripstein. Reflexionemos. Siguiendo un orden cronológico nuevamente, pues vamos a hablar de una de las primeras películas de Arturo Ripstein, que es El Castillo de la Pureza, una película de 1972, que habla sobre una familia que es encerrada por el padre de familia, pues durante los primeros 18 años de vida de sus hijos, simplemente porque considera que el mundo externo los puede corromper, y entonces para mantenerlos a salvo y seguros, pues los encierra en su casa. Esta historia está basada de hecho en acontecimientos reales, pues hubo en la década de los 50 pues un hombre que encerró a su familia. Esto dio lugar a una novela de Luis Espota llamada La Carcajada del Gato, y algunos años después pues decidió no precisamente adaptar la novela, sino recuperar la historia periodística original, el guionista José Emilio Pacheco, para que Ripstein hiciera una película al respecto. Realmente la película pues es muy disfrutable, es muy interesante, porque habla sobre todo de la doble moral, ¿no?, que se impera en México, porque estamos hablando de un personaje que pues encierra a su familia para mantenerlos a salvo, e incluso de comer cosas que venden en el exterior, de verse influido por las tentaciones del exterior, etc. Y el único que sale es él para trabajar, porque se dedicaba a vender raticidas que producía su familia durante el encierro. Y en ese sentido llama la atención la doble moral, pues porque vemos en la película que afuera, cuando salía a trabajar, el padre de familia pues echaba sus tacos, por ejemplo, que era algo que no podía comer su familia, o contrataba prostitutas, ¿no? Entonces vemos ahí como pues, la doble moral, ¿no?, que se respira y que se vive todos los días en México. Es una película que también refleja, como gran parte, si no es que toda la filmografía de Ripstein, pues una sordidez notable. O sea, de hecho, es un cineasta que se ha hecho de la misma cantidad de adeptos que de detractores. Por ejemplo, el crítico de cine Jorge Ayala Blanco lo odia, ¿no? ¿Por qué? Pues porque considera que su cine es demasiado oscuro, demasiado pesimista, ¿no?, sórdido, lamentable, ¿no? O sea, que retrata como la parte más horrenda de México, pero pues sabemos que también existe. Y en ese sentido creo que está muy bien plasmada en El Castillo de la Pureza, porque además, repito, está basada en hechos reales. La segunda película de Arturo Ripstein de la que vamos a hablar hoy es El Lugar sin Límites, de 1978, que es especialmente importante, entre otras cosas, porque es la primera película nacional que muestra un beso entre dos hombres en pantalla, y porque es la primera que habla de forma directa, seria y sin burlas estereotipadas acerca de la homosexualidad, la homofobia y el machismo. La película es una adaptación de la novela de José Donoso, que es un chileno. La novela es chilena, pero está perfectamente bien contextualizada y adaptada a la realidad nacional, pues porque retrata un pueblo, un pueblito, como miles de pueblitos hay en este país, en donde pues hay un prostíbulo que es regenteado por la Manuela, que es un transgénero,
que pues tuvo algún conflicto, se da a entender al principio de la película que tuvo un conflicto pasado con uno de los habitantes del pueblo que pues ahí medio la insultó y la golpeó. Sin embargo, pues se fue del pueblo esta persona y la película comienza cuando este personaje regresa y entonces sacude otra vez a todos los que viven en el prostíbulo, que no solamente es la Manuela. Aquí hay que elogiar sobre todo la calidad histriónica de Roberto Cobo, el actor que personifica a la Manuela, que tuvo como gran notoriedad internacional y grandes buenos comentarios, digamos, al respecto, y también de Gonzalo Vega, que representa a este joven que a lo largo de la trama nos damos cuenta que aunque tiene la imagen así de macho y de fuerte y de hombre que siempre se tiene en este país, pues en realidad es homosexual y eso deriva a que desarrolle una homofobia notable que ve sobre todo proyectada en la Manuela. Es una película que yo diría que rebasa incluso el tema de la sexualidad, ¿no?, del personaje central. ¿Por qué? Pues porque al principio de la película de hecho se retoma una cita de Marlowe, este autor literario, que habla de que el infierno es un lugar sin límites, es un lugar que no tiene límites. Y la película se llama El lugar sin límites. Entonces lo que vemos ahí realmente es una trama que se desarrolla en un lugar que es como el infierno. ¿Es el infierno por qué? Pues porque existe violencia, homofobia, machismo, rechazo, misoginia, o sea, todos los defectos que podamos imaginar que hacen del lugar un lugar horrible para vivir. Entonces digamos que el Olivo, que es el pueblo que se retrata en la película, pues es como una forma de representar a todo el país, porque este país, imagínense, desde 1978, desde los 70, pues es un infierno, ¿no?, en la tierra. La tercera película de Ripstein de la que vamos a hablar hoy es El Imperio de la Fortuna, una película de 1986 que de hecho en México no son muy frecuentes los remakes, pero pues es un remake de una película de Roberto Gabaldón llamada El Gallo de Oro en 1964, que a su vez está basada en una novela de Juan Rulfo. Entonces es la segunda versión del mismo asunto, pero pues el título fue cambiado. Habla particularmente de un pueblo, nuevamente un pueblo mexicano, en donde vive un personaje pues discapacitado y bastante pobre, casi en la miseria, que por aras del destino se hace de un gallo que ingresa, digamos, a las peleas de gallos y que poco a poco le va trayendo fama y fortuna, pues porque este gallo es el mejor, digamos, del pueblo. Entonces esto hace evidentemente que se gane el respeto, la admiración del pueblo e incluso conozca a una mujer por primera vez en su vida que está destinada a no solo a traerle suerte, sino a convertirse en su pareja. Realmente aquí, digamos que hay como un debate acerca de si la versión de Gabaldón es mejor o la de Ripstein. La versión de Gabaldón es como mucho más folclórica, o sea, vemos un México mucho más folclórico, un México como de postal turística. Ajá. Mientras que creo que la versión de Ripstein, pues muy acorde a su estilo visual y argumental, pues es súper sórdida, ¿no? Es mucho más naturalista, mucho más realista, mucho más triste, porque pues finalmente el personaje tiene como una curva, ¿no?, de crecimiento en cuanto a que llega a la cúspide de la fama y de la fortuna con el gallo, gracias al gallo, pero al final pues no termina en muy buenas circunstancias. Entonces no está ausente este aspecto pesimista característico del cine de Ripstein y habría que elogiar sobre todo el papel, el desempeño protagónico de Ernesto Gómez Cruz, ¿no?, como el personaje central, que realmente lo hace muy notable. Entonces yo no diría que una es mejor que la otra, habría que ver las dos versiones de la novela de Rulfo, pero esta es bastante sórdida y negra, muy acorde al estilo ripsteiniano. La siguiente película es Principio y Fin, de 1993, que es una película que habla sobre una familia mexicana que al inicio de la historia pues se queda sin el patriarca, muere el papá. Son de clase media, pero pues con la pérdida de la persona que les provee el ingreso central, pues prácticamente quedan en la miseria y quien les renta pues les ofrece unos cuartos en el sótano para que ahí vivan mientras se hacen de algún dinero. La mamá de la familia pues decide que todos deben de trabajar para que el hijo más chico pueda ir a una universidad privada a estudiar derecho y con esto logre regresar a la familia al esplendor que tenían antes de la muerte del esposo. Entonces sacrifica a los hijos mayores para beneficiar al hijo menor con miras a tener éxito una vez que se titule como abogado.
La verdad es que Principio y Fin es quizá una de las películas más sórdidas y negras y pesimistas de la filmografía de Ripstein. Yo, de hecho, tendría que confesar que quizá es mi favorita, ¿no? No es una película que se pueda disfrutar porque realmente el retrato que hace de la familia mexicana es lamentable, ¿no? Sobre todo del personaje de la mamá, o sea, no es la mamá de Postal del 10 de mayo, ¿no? O sea, es una mamá manipuladora, horrenda, ¿no? De cierta manera. Y todos los actores, empezando por Julieta Gurrola, que interpreta a la mamá, así como los hijos, Bruno Bichir, Ernesto Laguardia, etcétera, están muy, muy bien en su papel. Y la última de las películas imprescindibles de Arturo Ripstein es de 1996, se llama Profundo Carmesí. Y de cierta manera pues tiene un trasfondo internacional, pues porque es una película que está basada en dos asesinos seriales en Estados Unidos, que se conocieron como los asesinos de los corazones solitarios. De hecho, estos personajes tuvieron al menos otras 4 adaptaciones a películas internacionales, me parece que 3 gringas y una francesa, y una mexicana que es la de Arturo Ripstein, que quizá es la que más resaltaría por el factor de lo grotesco y de lo sórdido que rodea una historia como la que se va a contar en esta película, que es sobre 2 pobres diablos en realidad, o sea, un hombre y una mujer, que pues se dedican básicamente a que él seduzca a mujeres mayores con dinero para matarlas y quedarse con el dinero, ¿no? Entonces aquí nos plantean desde cómo se conocen ellos. Como lo menciono, son 2 pobres diablos porque él es un tipo súper inseguro, traumado porque se está quedando calvo, ella es considerablemente obesa y de hecho está dispuesta a abandonar a sus hijos para irse con él, ¿no? A seguir este modo de vida. Entonces son 2 personajes moralmente bastante horrendos, ¿no? Entonces vemos cómo es su modus operandi de seducir a algunas mujeres. Algunas de las víctimas son otra vez Julieta Gurrola, está la española Marisa Paredes, que pues logran hacer que caigan en las redes de él para quedarse con su dinero. Y habría que resaltar sobre todo el desempeño de sus 2 protagonistas, que son Daniel Jiménez Cacho y Regina Orozco. Muchas gracias como siempre por su compañía, amigos. No olviden visitarnos en nuestras redes sociales para que nos digan qué les parece el contenido del canal y nos sugieran algunos temas que podamos abordar en él. Asimismo, no olviden suscribirse a nuestra página de YouTube para que vayamos creciendo en esta comunidad de reflexionadores. Los espero la semana que entra para que sigamos reflexionando. Muchas gracias. Hasta luego.